Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Desorientados leyendo filosofía. Vamos a seguir el encuentro de hoy leyendo Así habló Zaratustra de Nietzsche, que es lo que venimos haciendo durante los últimos encuentros. Lo vamos a leer hasta el final, hasta que se termine, por más largo que sea y difícil. Hola Isaac, gracias. Sí, hubo corte, ya no daba para más. Bueno, ¿en qué estaba? Sí, que lo vamos a leer hasta el final, este libro. Así que vamos de a poco, tranquilos. Ya, por lo menos acá en Argentina estamos de vacaciones, diciembre. Eh, no sé, por ahí se me ve un poco más relajado, es por eso. Ya no hay más escuelas, hasta febrero no se trabaja más. Así que vamos a descansar. De todas maneras, estos encuentros voy a tratar de seguirlos haciendo, ¿sí? Por ahí algún fin de semana no tengo ganas y me ausento. Pero bueno, veremos. Todo depende de lo que pase el viernes a la noche, ¿no? Si tengo un viernes a la noche pacífico, el sábado leemos Zaratustra. Y cuando no aparezca van a saber que pasaron cosas el viernes a la noche. Bueno, vamos a seguir. Ahora estamos en la página 34 del libro, ¿sí? O por lo menos del PDF que les recomendé seguir. Y el discurso que vamos a empezar a leer hoy se llama De las 1000 metas y de la única meta. Así que vamos a empezar con esto, a ver qué es lo que nos dice Zaratustra con este discurso. Hola Carmen, buen día. Bueno, va cayendo gente al baile, así que vamos a arrancar. Bien, a ver de qué trata. De las 1000 metas y de la única meta. Muchos países ha visto Zaratustra y muchos pueblos. Así ha descubierto el bien y el mal de muchos pueblos. Ningún poder mayor ha encontrado Zaratustra en la tierra que las palabras bueno y malvado. Bueno, esto es un tema central en la obra de Nietzsche. En el pensamiento de Nietzsche bastante central esta cuestión de lo bueno y lo malo. Nosotros venimos viendo que lo que opera acá en Zaratustra es una inversión de los valores tradicionales. Así que los valores van a ser algo central. ¿Sí? El bueno y malo son los valores más importantes, ¿no? Que el ser humano se da a sí mismo o que atraviesan al ser humano. Bueno, vamos a ver qué postura tiene Nietzsche con respecto a los valores. Por ahora vamos a empezar a ver un cierto relativismo en los valores humanos según Nietzsche, ¿no? Lo que nos va a decir o lo que va a empezar a mostrarnos es la cantidad de pueblos que él recorrió y la variedad de valores o la variedad de contenido que tienen los valores bien y mal en los diferentes pueblos. Sí, el contenido siempre va a ser algo distinto. O sea, tenemos dos términos, bien y mal, y cada pueblo va a llenar de contenido esos valores distintos, ¿no? El contenido va a ser distinto. Y esto es algo que se viene trabajando en filosofía desde la era antigua, ¿no? Esta relatividad de los valores. No sabemos si debe ser así, que los valores sean relativos a cada pueblo. Esa es la eterna discusión en filosofía, en ética más específicamente, filosofía práctica. Si lo que realmente se da debería ser así o debería haber valores absolutos para lo que está bien y lo que está mal. Bueno, es una discusión larga. Miles de años tiene esta discusión. Lo que no se puede discutir es que de hecho ¿sí? se da una variabilidad de los valores
de un pueblo a otro. O sea, nosotros vamos recorriendo diferentes países y cada país tiene sus normas morales, cada país tiene sus valoraciones. Entonces lo que es bueno o malo en un país no es lo mismo que es bueno y malo en otro. Por lo menos o se nota más cuando nos vamos alejando cada vez más de nuestro entorno, ¿no? Nosotros acá en Argentina, no sé, vamos a Uruguay y más o menos compartimos los mismos valores, hablamos de lo mismo, tomamos mate. La cosa se empieza a distanciar, se empieza a notar la diferencia cuanto más lejano es este pueblo. ¿Sí? Si nos vamos a pueblos del Medio Oriente, a Asia, por ejemplo, ahí vamos a notar más las diferencias valorativas, que se corresponden con diferencias en el modo de vivir, en el modo de interpretar lo que es el mundo, ¿no? Depende de muchas cosas. Pero bueno, Nietzsche va a poner los valores en el foco de atención, va a ser algo central en el ser humano. Bueno, vamos a seguir leyendo para ver cuál es la importancia que le da. Lo que no quiero dejar pasar es esto, que abran los ojos cuando Nietzsche habla de valores, porque es un tema importante de su filosofía. Me animaría a decir que es el más importante. Por eso tanto preámbulo. Y es más, acá Zaratustra lo dice, ¿no? Dice: ningún poder mayor ha encontrado Zaratustra en la tierra que las palabras bueno y malvado. Ningún pueblo podría vivir sin antes realizar valoraciones. Mas si quiere conservarse, no le es lícito valorar como valora el vecino. Sí, acá empieza a haber una especie de obligatoriedad de variar los valores. Entonces, si un pueblo se quiere conservar, tienen que tener valores distintos a los del vecino. Si no es legal para un pueblo tener o valorar las mismas cosas que el vecino. Tiene que haber una variación. ¿Por qué? Porque el modo en que un pueblo valora las cosas del mundo, ¿sí? Eso es lo que le da individualidad, eso es lo que le da personalidad al pueblo. Y a los seres humanos también, ¿sí? A los individuos humanos. O sea, el modo de valorar nos da individualidad, nos da personalidad. Entonces un pueblo, si quiere ser un pueblo, si quiere tener entidad propia, tiene que tener valoraciones propias. Sí, por lo menos esto es lo que nos está diciendo Zaratustra. Muchas cosas que este pueblo llamó buenas son para aquel otro afrenta y vergüenza. Esto es lo que yo he encontrado. Sí, acá esto es lo que nos dice Zaratustra. Esto es lo que se da en el mundo. Vos salís al mundo, lo recorres y te encontrás con esto. Te encontrás con que los valores de un país difieren de los valores de otro país. Y es más, cuando hay cosas que un país, un pueblo, reconoce como respetables y otro que los reconoce como todo lo contrario, ¿sí? Como vergonzoso. O sea, yo llamo algunas cosas buenas y el pueblo vecino las llama malas, a las mismas cosas. Esto es lo que se encuentra en el mundo. Después, bueno, habría que ver si está bien lo que pasa en el mundo o debería ser de otra manera. Esa es la eterna discusión. ¿Qué es lo que está bien? ¿Lo que pasa efectivamente o lo que más se acerca al ideal que se proponga, ¿no? Que proponga alguien, no sé quién, Platón? Muchas cosas que eran llamadas aquí malvadas, las encontré allí, adornadas con honores de púrpura. Sí, así de contradictorios son los valores de un pueblo al otro. No es que difieren un poco, ¿no? Se pasan directamente a su contrario. Jamás un vecino ha entendido al otro. Siempre su alma se asombraba de la demencia y de la maldad del vecino.
Si la valoración es algo que afecta también al entendimiento. ¿No? Antes que nada está la valoración para el ser humano. Después está el conocimiento. ¿Sí? El conocimiento es algo derivado de la valoración. Acá vemos la importancia creciente que le da Zaratustra a los valores, a esta capacidad que tiene el ser humano de darle valores a las cosas. Aparentemente lo que distingue al ser humano de otros seres no sería la capacidad de razonar, como decía Aristóteles, ¿sí? O muchos filósofos. Lo que diferencia al ser humano de otros animales sería la capacidad de valorar. Y esto es discutible, ¿no? Se podría discutir. Porque la condición de existencia de cualquier ser vivo, podríamos decir, es esto, la valoración de lo que ocurre en el entorno. Y yo por lo menos creo que hay otros seres que también valoran cosas. Los animales tienen una cierta valoración de lo que les pasa. ¿Sí? Consideran algunas cosas deseables, otras cosas no, algunas cosas buenas y otras malas. Por lo menos para su organismo. El ser humano lo hace de otra manera. El ser humano tiene la capacidad de variación, ¿no? De crear valores. Eso sí es lo que lo diferencia de los animales. Ahí estaría más de acuerdo con Zaratustra o con Nietzsche. O sea, el ser humano no es el único que tiene valores, el ser humano es el único que puede crear valores nuevos. Si los animales también tienen valoración del entorno, pero podríamos decir que todos los animales de una especie, por lo menos, comparten esa valoración, tienen una valoración común y no hay discusiones. Sí, a los gatos no les gustan los perros, son una amenaza, y para todos los gatos los perros van a ser una amenaza. Estoy hablando, no sé, en abstracto, ¿no? Obviamente todos conocemos perros y gatos amigos, pero podríamos decir que está en su naturaleza esa desconfianza, esa valoración negativa hacia el perro. Por lo menos a los que no conocemos. Si fuéramos gatos, ¿no? Entonces podríamos decir que por un lado todos los seres vivos valoran su entorno. Es lo primero que hace un ser vivo. Antes de hablar, antes de conocer, antes de percibir, valora. Todo lo que le pasa, todo lo que lo rodea tiene un cierto valor. Los podríamos ordenar como deseables, no deseables, bueno o malo. Después viene el conocimiento. Sí, por eso acá Zaratustra habla primero de la capacidad de valorar y después del entendimiento. Sí, a partir de esta imposibilidad de valorar de la misma manera las cosas, los pueblos enfrentan una dificultad en cuanto al entendimiento. Jamás un vecino ha entendido al otro. Siempre su alma se asombraba de la demencia y de la maldad del vecino. ¿Por qué? Por esta diferencia en la valoración de las cosas, de las acciones, de las cosas, de las personas. Sí, Carmen, entienden según valoran. No es que valoran según lo que entienden. Sí, acá también opera esta inversión de la filosofía tradicional. También podríamos decir que es una novedad de Nietzsche, ¿no? O por lo menos es lo que Nietzsche nos presenta como novedad, o Zaratustra nos presenta como novedad. Esto de que los valores no dependen de una previa reflexión, de un previo entendimiento de lo que es el mundo, porque tradicionalmente se creía esto, ¿no? Para poder valorar cosas tenemos que saber antes qué son las cosas, qué somos nosotros, y después a partir de ahí valorar. Y lo que nos dice Zaratustra es no, primero está la valoración, y a partir de la valoración de las cosas, ahí nosotros determinamos qué es lo que queremos entender, lo que queremos conocer o lo que vale la pena conocer. ¿Sí? Siempre organizado antes valorativamente.
Entonces sí, primero está la valoración y después el entendimiento. Una tabla de valores está suspendida sobre cada pueblo. Mira, es la tabla de sus superaciones. Mira, es la voz de su voluntad de poder. ¿Sí? Acá es la primera vez que se menciona voluntad de poder, concepto centralísimo en la filosofía nietzscheana. Así que también a prestar atención cuando aparezca este término. La voluntad de poder es... Vamos a ir desarrollando este concepto, pero es lo que moviliza a los seres humanos, según Nietzsche, ¿no? Una voluntad de poder. Y no solamente los seres humanos, la vida en general se mueve como una voluntad. La vida es voluntad. La vida es un impulso a hacer. Y no un impulso cualquiera a hacer cualquier cosa. ¿Sí? Nietzsche nos muestra o nos intenta mostrar que lo que predomina en la naturaleza es una voluntad de poder, ¿sí? De imponerse por sobre las otras cosas. No es una simple voluntad a realizar acciones. ¿Sí? No es el amor, podríamos decir, lo que nos moviliza a hacer cosas, sino la voluntad de poder, la de ponernos por encima de otros. Vamos a dar un poco más de contenido a ese concepto porque lo estoy dando muy anticipadamente y por arriba. Pero podríamos decir que está relacionado con otros filósofos que creen que también el fundamento de todo lo existente es una cierta voluntad, una conciencia, diría Hegel, por ejemplo. Si la vida es movimiento y ese movimiento necesita de una motivación. Y lo que encontraron los diferentes filósofos, Schopenhauer, por ejemplo, dice, bueno, detrás de todo hay una voluntad. No es que hay una conciencia, no habría una inteligencia, sino un impulso. Esto después lo va a tomar Freud, ¿sí? Ya el encuentro pasado estuvimos hablando de Freud, cuando establece estos dos poderes, estas dos pulsiones, ¿no? Que movilizan toda la vida, que es Eros y Tánatos, la vida, la muerte. Bueno, según Nietzsche no sería el Eros, sino una voluntad de poder. Y tendríamos que catalogar o caracterizar esta voluntad de poder. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a ir viéndolo a lo largo de toda la obra. Además, creo que toda la obra de Nietzsche, ¿sí? Todos los libros de Nietzsche tratan sobre esto o tienen esto en el fondo, la voluntad de poder. Eso es la vida, voluntad de poder. Así que lo vamos a ir trabajando. No lo vamos a entender ahora, ya mismo, pero necesitamos introducirlo, ¿sí? Importante. Luz roja. A ver, Carmen, me tira un autor de la psicología, es lo que piensa Adler. No lo conozco, Adler. Conozco de los quesitos Adler, y muy ricos. A ver, una cita: se centra en el sentido de inferioridad y la búsqueda de poder y superación personal. Bueno, sí, puede ser. Un poco corto para definirlo, pero sí puede ser. Sí, Nietzsche fue tomado por la psicología. Sí, fue muy importante para la psicología. También para Freud. Aunque Freud negaba leer a Nietzsche. O había un conflicto ahí. Habría que averiguarlo. Pero sí, él negaba haber leído a Nietzsche, pero Nietzsche lo marcó profundamente. Se percibe, ¿no? En el pensamiento freudiano, a Nietzsche. Pero bueno, sigamos. Laudable, dice, es aquello que le parece difícil. Adler, amigo de Freud. Bueno, puede ser que ahí haya... Por ahí no hubo una influencia de Nietzsche directa, pero el amigo sí lo influyó, ¿no? Y por lo que leo, el amigo leyó a Nietzsche.
En una frase se puede ver ahí a Nietzsche ahí atrás. Si decís poder en algún lado, bueno, aparece Nietzsche. Y si decís voluntad y poder en la misma frase, bueno, es seguro. Bueno, sigo. Dice, laudable es aquello que le parece difícil. A lo que es indispensable y a la vez difícil, llámalo bueno. Y a lo que libera incluso de la suprema necesidad, a lo más raro, a lo dificilísimo, a eso lo ensalza como santo. Bien, acá lo que va a empezar a hacer Zaratustra es darnos variaciones de los valores. ¿No? Algunos pueblos, podríamos decir, les parece bueno lo difícil, o deseable lo difícil. Algo que sea fácil, bueno, es algo que no es deseable. Y lo que es indispensable y a la vez difícil, y raro además, se lo ensalza como santo. Es decir, hay algunos que valoran la dificultad de las cosas. Cuanto más dificultoso sea algo, más valor tiene. Y esto pasa en la humanidad, ¿no? Los metales preciosos, por ejemplo. Cuanto más difícil sea conseguir algo, más valor tiene. Los valores económicos se guían por la dificultad. ¿Sí? La dificultad de conseguir algo. Si el oro estuviera por todos lados, bueno, no tendría el valor que tiene hoy en día. El oro tiene valor porque es difícil de conseguir. Es decir, no tiene un valor en sí mismo, ese metal. Es un pedazo de metal, una piedra como cualquier otra que podemos encontrar en el mundo. No tiene un valor en sí mismo el oro. El oro es un mineral. ¿Sí? ¿Por qué los seres humanos le dieron tanto valor? Bueno, porque es difícil de conseguir. Y cuanto más difícil sea algo, más valorado va a ser. Los diamantes, por ejemplo. En las piedras preciosas, los metales preciosos. ¿Sí? Lo más difícil es lo más valorado. Por algunos, ¿sí? No por todos. Ahora da más ejemplos, ¿sí? Los empieza a mezclar. Carlos Alberto. Hola Carlos Alberto. Dice, el oro es lo más durable. No sé si lo más durable, ¿eh? Podríamos discutir ahí. Más durable que las cosas orgánicas, sí, puede ser. Pero sí, lo que está queriendo mostrar Zaratustra es la arbitrariedad. No es tan arbitrario, ¿no? Pero para otros pueblos no va a ser valioso lo difícil. Bueno, sigamos. Lo que hace que él domine y venza y brille, para horror y envidia de su vecino, eso es para él lo elevado, lo primero, la medida, el sentido de todas las cosas. Sí, veamos que el discurso de Nietzsche, lo repito, ¿sí? No me canso de repetirlo, es un discurso fragmentario. O sea, se maneja mediante aforismos. Cada discurso tiene un tema específico, ¿no? Pero da la impresión, por lo menos cuando lo leemos, en algunos, ¿no? No en todos los discursos, pero algunos discursos da la impresión de que agrupó un montón de afirmaciones que escribió en algún cuaderno y los puso bajo el nombre de un discurso. O dijo, bueno, vamos a juntar todas las afirmaciones o todos los aforismos que escribí acerca de la variabilidad de los valores y vamos a ponerlos acá. Y que encaje como sea. Y que la gente interprete. ¿No? Delega mucho Nietzsche. O sea, cada una de estas afirmaciones, cada una de estas oraciones conviene tomarlas como en sí mismas, ¿no? Como cosas individuales. Por lo menos así se me hizo un poco más fácil comprender este libro, si es que lo comprendí, ¿no? Me lo hizo más digerible. Porque si tratamos de encontrar el hilo conductor, si tratamos de encontrar
la derivación lógica de una afirmación a otra, bueno, estamos muertos, no la vamos a encontrar. Vuelvo a leer esta afirmación, esta oración. Dice: lo que hace que él domine y venza y brille para horror y envidia de su vecino, eso es para él lo elevado, lo primero, la medida, el sentido de todas las cosas. Sí, por esto mismo, nuestros valores tienen que ser opuestos. Esto es lo que dice Zaratustra, ¿no? Que lo que hace que el vecino brille y venza y domine, bueno, para mí va a ser un contravalor, para mí va a ser negativo. Lo que haga mi vecino que enaltezca o que alimente su capacidad de dominio va a ser perjudicial para mí directamente. Sí, acá se puede entender un poco más cuando dice no es lícito tener los mismos valores que mi vecino. No es lícito para nada. Porque todo lo que a mi vecino le produzca o le dé más poder de dominio va a ser perjudicial para mí. Y sí, altamente competitivo. No sé si tan competitivo, lo que nos muestra Zaratustra o Nietzsche es el poder del individuo, ¿no? El esfuerzo que debe hacer el ser humano para tener un valor individual, para tener un valor en sí mismo. O sea, para él está mal visto comportarnos como un rebaño, ¿no? Comportarnos como una oveja que quiere encajar en el rebaño. Eso es un insulto para todo ser humano. Sí, según Zaratustra y según Nietzsche. Tratar de encajar, eso es algo lamentable. ¿Sí? Algo que el ser humano no debería hacer. Tratar de encajar. Eso le quita valor al individuo. ¿Sí? Lo hace parte de una masa. Eso no es deseable para el ser humano. El ser humano, si quiere aportar verdaderamente algo valioso al mundo, se tiene que diferenciar de los otros y buscar un camino propio, una voz propia. Eso es lo que aporta algo al mundo, una mirada propia, una mirada novedosa. Si vamos a hacer lo mismo que hacen los demás, bueno, tu vida no vale la pena. Sí, eso es lo que diría Nietzsche o Zaratustra. Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la obra, ¿no? Lo valioso es lo irrepetible, lo único, la novedad. A este mundo no vinimos a encajar, ¿sí? A encajar con los demás, a hacer lo mismo que los demás. Si vamos a hacer lo mismo que los demás, bueno, nuestra existencia no tiene sentido. Tenemos que venir a este mundo a tirar flechas hacia el superhombre. Y las flechas hacia el superhombre es eso, variar, dar una interpretación o una visión, un punto de vista del mundo distinto al de los demás. Eso es lo que engrandece al ser humano. La variación de valores, la variación de puntos de vista. Por esto también se lo considera, o algunos consideran a Nietzsche como un hermeneuta, ¿no? Un pensador que podría adherir a la corriente hermenéutica. Más que nada por esas afirmaciones que hace Nietzsche de, no sé, no hay verdad sino solo interpretaciones. No me acuerdo de la frase exacta. O no hay hechos sino solo interpretaciones. Algo así era. Sí, como lo que más importa en la existencia humana es la interpretación. Sí, y una interpretación del mundo no es la interpretación de un individuo, sino la conjunción de todas las interpretaciones posibles que pueden dar los seres humanos acerca de algo. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Dice Carmen. La hermenéutica es un poco complejo, pero nace como una disciplina para
interpretar textos. ¿Sí? Aquellos que se dedican a interpretar textos, lo que estamos haciendo acá nosotros es un trabajo hermenéutico, ¿no? Ofrecer una interpretación de un texto. Aunque la hermenéutica filosófica se amplía más hacia el mundo, hacia la existencia humana, sí, hacia la existencia toda. La hermenéutica filosófica quiere dar una interpretación de la realidad humana, o de la realidad en sí misma, del mundo, de la existencia. Hacia ese lado se fue la hermenéutica filosófica. Pasó de la interpretación de textos a la interpretación del mundo. Y la interpretación de un texto, según la hermenéutica o según algunos hermeneutas, es mucho más rica cuanto más interpretaciones posibles se ofrecen. ¿Sí? Cuanto más personas lean este texto y cuanto más interpretaciones posibles se dé del texto, más rica va a ser la lectura. No importa cuál es la correcta. Es más, posiblemente ninguna sea la correcta, sino que lo correcto o lo verdadero estaría en la conjunción de todas las interpretaciones posibles. Entonces, según la hermenéutica o algunos hermeneutas, no habría una verdad, según Nietzsche tampoco, ¿no? No hay una verdad absoluta, sino que hay una verdad más completa o menos completa. Acá está hablando Carlos Alberto. ¿Será que no decía tratar de pulirse y ser algo mejorado? No entiendo mucho la pregunta, pero estoy yendo para ese lado, ¿no? De pulir una verdad. Podríamos hablar de eso, sí. Para Nietzsche la verdad no es algo dado, es algo que se va fabricando, se va puliendo, podríamos decir, a través del tiempo. Cada interpretación nueva que se ofrece de un texto o del mundo es mejor. Es mejor porque viene a sumar, ¿no? Cada interpretación distinta. Entonces, para graficarlo un poco mejor, estamos ante un texto. Escuchar solamente mi interpretación no es algo sumamente productivo para Nietzsche, ¿no? Tendremos que escuchar varias interpretaciones. Después ofrecer una nuestra que sea novedosa. ¿Sí? Eso sí va a aportar a la filosofía. Ofrecer una lectura de Zaratustra, por ejemplo, que sea totalmente novedosa. Que no hayan... Descubrir cosas que no hayan descubierto otros acerca de este texto. Eso le va a dar más realidad al texto. Más realidad y más verdad a las interpretaciones hechas hasta este momento. Una cosa es más verdadera cuanto más variedad de interpretaciones tenga. Ahí radica el valor de verdad o de realidad de la hermenéutica. Eso viene en contra de aquellos que creen que la verdad es algo absoluto, que tiene que ser encontrado, ¿no? Bueno, sigo. Y acá creo que hay un guiño a la filosofía de Protágoras, ¿no? Ya lo leímos en el Teteto, Protágoras, hablamos mucho tiempo de Protágoras. Y la teoría de que el hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, acá aparece una especie de guiño hacia la filosofía protagórica. Lo leo de nuevo, dice, lo que hace que él domine, el vecino, ¿no? Y venza, y brille. Para horror y envidia del vecino, eso es para él lo elevado, lo primero, la medida, el sentido de todas las cosas. El hombre es medida de todas las cosas, decía Protágoras. Y Nietzsche estaría de acuerdo con esta afirmación, con la relatividad de valores, con el sofista Protágoras. Está más cerca de Protágoras que de Sócrates.
En verdad, hermano mío, si has conocido primero la necesidad, y la tierra, y el cielo, y el vecino de un pueblo, adivinarás sin duda la ley de sus superaciones y la razón de que suba por esa escalera hacia su esperanza. Entonces el modo en que el pueblo valora es consecuencia de su historia, de sus superaciones. Y de los individuos también, ¿no? Lo que valora un individuo es el producto o es consecuencia de los problemas que tuvo que atravesar durante su vida. Es un reflejo de su existencia. Entonces, la valoración va a tener una categoría existenciaria para el ser humano. Es algo que define la existencia humana. Esta capacidad de crear valores. El hombre es creador de valores. Ahora lo va a decir mucho más literalmente. Siempre debes ser tú el primero y aventajar a los otros. A nadie, excepto al amigo, debe amar tu alma celosa. Esto provocaba estremecimiento en el alma de un griego, y con ello siguió la senda de su grandeza. Si ven que siempre tiene un ojo en Grecia, Nietzsche. Por eso me animo a hablar de Protágoras, porque con diferencia de 3 renglones, habló del sentido, de la medida de todas las cosas, y ahora habla de Grecia directamente. Así que Protágoras está ahí, está en la cabeza de Nietzsche. Se huele. Seguimos. Voy a repetir este último párrafo. Dice: siempre debes ser tú el primero en aventajar a los otros. A nadie, excepto al amigo, debe amar tu alma celosa. Otra vez esta idea de la individualidad, de aventajar a los demás, y del amigo, que ya habíamos visto. El amigo es un amigo que nos impulsa a crecer, que nos impulsa a desafiar nuestros pensamientos, a desafiarnos a nosotros mismos. Eso es un amigo para Zaratustra. Entonces lo primero que debe hacer una persona es tratar de aventajar a los otros. De aventajar en cuanto a valoraciones, ¿no? En cuanto a ofrecer una valoración o una interpretación posible, única, novedosa de la realidad. A esto nos tiene que impulsar nuestro amigo, no tiene que estar de acuerdo con nosotros. Bueno, ya lo hablamos la vez pasada de eso. Vamos a seguir. Decir la verdad y saber manejar bien el arco y la flecha. Esto le parecía precioso y a la vez difícil a aquel pueblo, del que proviene mi nombre. El nombre que es para mí a la vez precioso y difícil. Otra vez haciendo valoración de lo difícil, ¿no? Y de lo raro. Para algunos pueblos, acá está hablando del pueblo persa, ¿no? Desde donde viene el nombre Zaratustra. Y el pueblo persa valoraba el arco, la flecha y decir la verdad. Honrar padre y madre y ser dóciles para con ellos hasta la raíz del alma. Esta fue la tabla de la superación que otro pueblo suspendió por encima de sí, y con ello se hizo poderoso y eterno. Y está dando ejemplos de valores que guiaron a algunos pueblos. Al pueblo persa lo guió este valor de la verdad y saber manejar bien el arco y la flecha. Esto supongo que será el pueblo cristiano, ¿no? Honrar padre y madre. A ver, acá hay una nota al pie, a ver qué dice. El pueblo judío dice: honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que Yahvé, tu Dios, va a darte. Sí. Bueno, va recorriendo diferentes pueblos y diferentes costumbres. Guardar fidelidad y dar por ella el honor y la sangre, aun por causas malvadas y peligrosas. Con esta enseñanza se domeñó a sí mismo otro pueblo. Y otra característica de los valores
se los impone un pueblo para domeñarse a sí mismo, para domesticarse, podríamos decir. Son límites que se ponen los pueblos para su accionar. Y habla de tablas, ¿no? Como las tablas de piedra de los 10 mandamientos del cristianismo. Cada pueblo tiene una tabla de mandamientos sobre sí mismo que es diferente a los mandamientos del vecino. Bueno, en la antigua Grecia pasaban esas cosas. No solamente los valores, los dioses. Cada pueblo tenía un dios personal que representaba una serie de valores muy característica. No, Atenas estaba suspendido sobre ellos los valores de Atenea, ¿no? De la diosa Atenea, que eran los valores de la guerra, del conocimiento. No quiero mandar mucha fruta, pero va por ese lado. Cada pueblo griego tenía su dios y su tabla de valores. Y eso no lo hacía incompatible con los otros pueblos de Grecia. En verdad, los hombres se han dado a sí mismos todo su bien y todo su mal. En verdad, no los tomaron de otra parte, no los encontraron. Estos no cayeron sobre ellos como una voz del cielo. Sí, para nosotros por ahí es algo obvio esto, pero en la época de Nietzsche no era tan obvio. Acá esto representa una inversión valorativa radical, ¿no? Dice, bueno, los valores no vienen de la naturaleza, los valores no vienen de Dios, los valores se lo dan los seres humanos a sí mismos. Si no vienen del cielo los valores, el bien y el mal no lo define Dios, no lo define nadie más que el ser humano. El ser humano se define a sí mismo las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Y el ser humano es el único responsable de esa valoración. Para conservarse, el hombre empezó implantando valores en las cosas. Él fue el primero en crear un sentido a las cosas, un sentido humano. Por eso se llama hombre, es decir, el que realiza valoraciones. Entonces, la valoración es algo, ya habíamos visto, primordial, primario en el ser humano. La valoración está asociada con la conservación. Una misión de todo ser humano y de todo animal, ¿no? La conservación de uno mismo. Es algo primordial, algo existencial. Nuestra propia conservación. Y en pos de nuestra propia conservación es que nosotros valoramos las cosas. Por eso es tan radical esta capacidad de valorar. Es lo primero que hacemos, tratar de conservar nuestra vida. Es lo más primigenio, lo más primitivo que tenemos. Él fue el primero en crear un sentido a las cosas, un sentido humano. Y sí, cada especie, podríamos decir, ofrece una valoración de su entorno, una valoración de lo que le rodea. Sí, para un león, por ejemplo, no sé, un ave podría ser alimento, y para una lombriz el ave es un depredador, ¿no? Ahí, dependiendo de la especie a la que pertenezcamos, bueno, la valoración del mundo va a ser distinta. Y va a estar íntimamente relacionada con nuestra conservación. Sí, lo que nosotros consideramos alimento, no lo considera alimento otra especie. O
A lo sumo hay otras especies que lo pueden considerar como todo lo contrario, como como algo perjudicial o como un depredador. Y hablando de voluntad de poder, ahí se unió Voluntad de Schopenhauer. Y acá hay un juego de palabras, ¿no? En alemán. Por eso se llama hombre, es decir, el que realiza valoraciones. En alemán, hombre es Mensch, que está relacionado con la palabra mensura, ¿no? Mensura. Está jugando con eso. Y si la palabra mens está relacionado con mensura, bueno, sí, está relacionado con valoración. Valoración es medir. Cuando Protágoras hablaba de el hombre es la medida de todas las cosas, bueno, estaba hablando de que el hombre es un ser que valora. Es aquel que realiza valoraciones, que crea valoraciones. Y lo radicalmente humano es que esto depende de los individuos, no de la raza humana en general. Si no hay un acuerdo común en lo que está bien y lo que está mal para todos los seres humanos. Valorar es crear, dice Zaratustra. Óiganlo, creadores. El valor mismo es el tesoro y la joya de todas las cosas valoradas. Sí, lo realmente humano es la valoración, el valorar, la acción, ¿no? No el valor mismo. No es reconocer el valor, sino crear el valor. La valoración, el valorar, eso es lo realmente valioso en el ser humano. Si valga la redundancia y el espiral en el que nos mete Nietzsche, ¿no? El valor no es lo importante, sino que lo importante es el acto de valorar. Por eso tanta importancia también a la voluntad, ¿no? Es aquella que realiza los actos, es aquella que moviliza. Solo por el valorar existe el valor. Y sin el valorar estaría vacía la nuez de la existencia. Óiganlo, creadores. Sí, desde el momento que un ser humano existe, está obligado a valorar. Y no es que está obligado en contra de sus deseos, ¿no? Está obligado por su existencia misma. La existencia misma implica valoración. Venir a este mundo como un ser orgánico, constituido de un cuerpo, implica una diferenciación del entorno y una valoración, ¿sí? De lo que soy yo y de lo que es el otro, de lo que es el mundo. Ya a partir de una cosa que se diferencia de su mundo, bueno, ahí hay una valoración. Está lo mío y lo otro. Eso es valorar. Y el hecho de tener que alimentarnos, por ejemplo, también es una valoración. Empezamos a valorar cosas del entorno como buenas para nuestro organismo y como perjudiciales. O sea, el orden de la existencia está atravesada por valores, y no únicamente la humana, sino la existencia en sí misma. La existencia biológica está basada en la valoración. Esto lo estoy agregando yo porque Nietzsche no lo está diciendo mucho. Nietzsche lo relaciona más con la valoración humana. Yo me extiendo un poco más a la valoración de los seres vivos en general. Cambio de los valores, es cambio de los creadores. Siempre aniquila el que tiene que ser un creador. ¿Sí? Aquel que crea valores tiene que aniquilar, tiene que destruir. Y acá otra vez la famosa frase de Nietzsche, ¿no? Que la filosofía se hace a martillazos. El filósofo lo que tiene que hacer es crear valores nuevos en este mundo, y para crear valores nuevos hay que destruir los anteriores. Y esto es lo que hace Nietzsche con la mayoría de sus obras. Destruye violentamente, ¿no? Los valores de la tradición e intenta crear unos nuevos. Ahí está el valor del filósofo, el valor de cualquier ser humano en realidad. Esa posibilidad de destruir y construir valores nuevos.
Y esos valores nuevos, una vez que sean creados y que estén terminados, bueno, hay que destruirlos y crear otros nuevos. Ese es el movimiento de la existencia, humana por lo menos. Tenemos que ser creadores. Y cuando pensemos que no hay nada nuevo por crear, bueno, va a llegar alguien y nos va a ofrecer un punto de vista nuevo. Es un trabajo infinito, pareciera. Creadores lo fueron primero los pueblos y solo después los individuos. En verdad, el individuo mismo es la creación más reciente. Los pueblos suspendieron en otro tiempo por encima de sí una tabla del bien. El amor que quiere dominar y el amor que quiere obedecer crearon juntos para sí tales tablas. Entonces los primeros creadores fueron los pueblos, no los individuos. Sí, los pueblos son los que suspendieron encima de sí una tabla, la tabla del bien. Y fue creado por el amor que quiere dominar, dice, y el amor que quiere obedecer. O sea, dentro de un pueblo hay dos fuerzas que son complementarias, ¿no? Hay un sector del pueblo que quiere dominar y hay un sector del pueblo que quiere obedecer. Hay personas que necesitan que les den directivas para actuar en el mundo, para poder subsistir, ¿no? Y esas personas se llevan muy bien con los otros, los que quieren dominar. El placer de ser rebaño es más antiguo que el placer de ser un yo. Y mientras la buena conciencia se llame rebaño, solo la mala conciencia dice yo. Sí, acá tenemos que tener en vista el trabajo que hace Nietzsche a lo largo de toda la obra, que es oponer estas dos voluntades, la voluntad del Señor y la voluntad del superhombre y la voluntad del rebaño. Obviamente siempre que habla de rebaño Nietzsche está hablando despectivamente, ¿no? La conciencia de rebaño lo que hace es querer obedecer. Sí, esas personas no valen la pena, dice Nietzsche. La conciencia de rebaño es lo que hizo surgir el cristianismo, el judaísmo. Pero las personas de bien, sí, las buenas personas o las buenas conciencias ensalzan el placer de formar parte de un rebaño. Y es tenida como mala la conciencia que dice yo, que se afirma a sí misma. En verdad, dice, el yo astuto, carente de amor, el que quiere su propia utilidad, en la utilidad de muchos, ese no es el origen del rebaño, sino su ocaso. Uy, se me vino la cargosa. Entonces, ser parte del rebaño, es decir, formar parte de una masa, de una masa obediente, bueno, eso es cómodo, eso genera placer. Pero lo que nos dice Zaratustra, eso no es lo deseable para ningún ser humano, ¿sí? El yo es lo más deseable. Y también está en contra de las morales basadas en la utilidad. Sí, aquellos que valoran según la utilidad de las cosas. Eso también representa algo no deseable para Nietzsche. Lo leo otra vez. Dice, en verdad, el yo astuto, carente de amor, el que quiere su propia utilidad en la utilidad de muchos, ese no es el origen del rebaño, sino su ocaso. Amantes fueron siempre, y creadores, los que crearon el bien y el mal. Sí, los creadores están movilizados por el amor, podríamos decir, no por la utilidad. Son más pasionales. La utilidad, o el que valora mediante la utilidad, lo que está haciendo es una reflexión previa, está involucrando el razonamiento,
Y eso es algo que el cálculo, el razonamiento, ¿no? Es algo que también promueve la voluntad de rebaño, promueve la dominación, o no la dominación, sino el sometimiento de la masa, ¿no? Entonces los verdaderos creadores son los que se movilizan mediante el amor. Estos son los que crean el bien y el mal. Fuego de amor arde en los hombres de todas las virtudes, y fuego de cólera. Sí, pasiones son los creadores de valores. Es lo que moviliza al creador de valores, no la reflexión. Muchos países ha visto Zaratustra y muchos pueblos. Ningún poder mayor ha encontrado Zaratustra en la tierra que las obras de los amantes. Bueno y malvado es el nombre de tales obras. Sino el útil o lo inútil, sino bueno y malvado. Eso es el producto de el odio y del amor. Producto de la voluntad, o la voluntad de poder. Eso es lo que moviliza a los creadores. Eso es lo que moviliza la creación de nuevos valores. El odio y el amor, no la utilidad. En verdad, un monstruo es el poder de ese alabar y censurar. Díganme, hermanos míos, ¿quién me domeña ese monstruo? Dice. Díganme, ¿quién pone en cadenas las 1000 cervices de ese animal? Sí, al parecer hay una bestia, ¿no? de 1000 cabezas. Y esas 1000 cabezas, que son los 1000 pueblos que visitó Zaratustra, son 1000 valores distintos, 1000 tablas de valoración que penden sobre esos pueblos. Lo que habría que hacer es encadenar esas 1000 cabezas, ¿no? Las 1000 cabezas del monstruo. Habría que encadenarlas y buscar lo que tienen en común. Así tendríamos una finalidad común todos los seres humanos. O sea, reconociendo lo que tienen en común todos los pueblos, si pudiéramos encadenarlos y unirlos, bueno, encontraríamos una meta para toda la humanidad entera. Entonces acá empezamos a ver un poco de contradicciones, ¿no? En el pensamiento nietzscheano. No son contradicciones, o sí, son contradicciones, pero no le importa, ¿no? No estamos hablando de razón acá, estamos hablando de voluntad, y la voluntad es contradictoria. Por eso no tenemos que ver como algo malo las contradicciones que podamos encontrar acá, sino tratar de procesarlas, de entenderlas, ¿no? Entonces es un monstruo ese poder de alabar y censurar, ese poder de valorar, ¿no? 1000 metas ha habido hasta ahora, pues 1000 pueblos ha habido. Solo falta la cadena que ate las 1000 cervices. Falta la única meta. Todavía no tiene la humanidad meta alguna. Mas díganme, hermanos, si la humanidad le falta todavía la meta, ¿no falta todavía también ella misma? ¿Podríamos considerar humanidad aquella que no tiene metas, que no tiene un fin en sí misma? Pareciera que la humanidad hasta ahora se vino desarrollando como una variación de valores. No podríamos denominar humanidad a todo ese conjunto de variaciones. Para poder llamarlos humanidad tendrían que tener una finalidad en común, una meta en común. Bueno, y obviamente si seguimos leyendo Zaratustra, vamos a ver que la meta en común de todos los seres humanos es superarse, ¿no? Superar a la humanidad. Esa meta común va a ser el superhombre, es lo que propone Zaratustra. Eso es lo que tienen que tener en vista todos los pueblos humanos, el superhombre, el superarse a sí mismos.
Así habló Zaratustra. Así termina entonces el discurso de las 1000 metas y de la única meta. Ahora el que sigue se llama Del amor al prójimo. Bueno, vamos a intentar leerlo rápidamente, si se puede, ¿no? Si es eso posible. Voy a ver qué comentarios hay, vi que estuvieron comentando. Poné música, no, gracias, música no voy a poner, siempre... me encantaría poner música, pero TikTok es bastante pesado con el tema de la música, con los derechos de autor, así que no pongo nada. Ya me tiene cansado TikTok. Familia y luego feminismo, bueno, no sé, una frase suelta, y a otras los hacen obedecer a bombas, el peronismo, se viene el corralito, anda a buscar tus dólares. Bueno, ojalá tuvieras dólares para ir a buscar, pero no. Eso es lo bueno de no tener nada, no lo podés perder, ¿no? No hay manera de que pierda dólares porque no los tengo. Así que tranquilos, despreocúpense por ustedes, que por acá estamos resueltos. Bueno, vamos a tratar de leer Del amor al prójimo, a ver qué onda, qué pasa. Empiezo. Dice, ustedes se apretujan alrededor del prójimo y tienen hermosas palabras para expresar ese apretujarse. Pero yo les digo, su amor al prójimo es su mal amor a ustedes mismos. Entonces, bueno, acá Zaratustra otra vez va a empezar a recomendar la soledad, ¿no? Los amigos son muy pocos, son aquellos que están a la altura de las circunstancias, que nos ofrecen un enfrentamiento, una enemistad en algún punto, una resistencia. Pero siempre es mejor estar solos. Zaratustra también es una persona solitaria, no le gustan mucho las grandes multitudes. Y va a recomendar siempre la soledad. Ustedes, perdón Carlos Alberto, sí, para mí son frases sueltas porque los leo después. No es un problema tuyo, es un problema mío que los leo después y me suenan sueltas. Pero bueno, cuando las agarro justo a tiempo, ahí se entiende mucho mejor. Bueno, del prójimo, otra vez. Ustedes se apretujan alrededor del prójimo y lo que tienen es un conflicto con ustedes mismos, dice Zaratustra. Sí, ese gesto de ir a buscar otras personas para apretujarse, ¿sí? Para basar su vida en esas otras personas, bueno, eso es un escape de nosotros mismos. Eso es lo que nos hace ir a buscar gente. Cuando huyen hacia el prójimo, huyen de ustedes mismos y quisieran hacer de eso una virtud. Pero yo penetro su desinterés. Si quieren hacer algo loable, algo respetable, el amor al prójimo. Y cuando buscamos el amor al prójimo, en realidad estamos buscando escaparnos de nosotros mismos. Por lo menos eso es lo que está diciendo Zaratustra, ¿no? Cuando no estamos contentos con nosotros mismos, cuando estamos incómodos con nosotros mismos, buscamos amistades, buscamos la mirada del otro. Ya lo venimos hablando, lo venimos digiriendo esto. El tú es más antiguo que el yo. ¿Sí? Esto ya lo discutimos. Y lo repite Nietzsche o Zaratustra. Ya vimos por qué el tú es más antiguo que el yo. La existencia del ser humano empieza afuera de él. Yo no puedo decir yo sin antes haber remitido al otro. Sin antes, por ejemplo, haber aprendido a hablar. Si no puedo aprender a hablar, no puedo decir yo. Y para aprender a hablar necesito otro ser humano.
Un ser humano en soledad no puede aprender a hablar, no puede aprender a decir yo. Entonces por eso el tú es más antiguo que el yo. El tú ha sido santificado, dice Zaratustra, pero el yo todavía no. Por eso corre el hombre hacia el prójimo. ¿Les aconsejo yo el amor al prójimo? Prefiero aconsejarles la huida del prójimo y el amor al lejano. Entonces, evidentemente, no recomienda el amor al prójimo Zaratustra. En primer lugar, lo que recomienda es amarse a uno mismo, ¿no? Cuando uno esté cómodo consigo mismo y se ame a sí mismo, bueno, ahí sí puede ir al prójimo, si siente la necesidad, ¿no? Supuestamente aquel que está contento consigo mismo y con su propia compañía no necesitaría de otro. Y acá está esta contradicción también, o esta aparente contradicción. El tú es lo primero, es aquello que nos puede, o lo que nos habilita a hablar de nosotros mismos. O sea, el tú es algo necesario, es algo que tenemos que tener ese contacto con el otro, pero para después retirarse. ¿No? Un primer contacto con el otro y después retirarse hacia uno mismo para buscar lo que lo define a uno mismo, su individualidad. Eso es lo que tiene que encontrar el individuo, ¿no? Su individualidad. Para poder encontrar aquello que pueda aportar a la humanidad. Y ese aporte a la humanidad tiene que ser algo totalmente novedoso, que se puede encontrar únicamente buscando dentro de sí, desarrollando el yo, la individualidad. Entonces lo que podemos ver acá son diferentes momentos. El ser humano no se puede escindir del tú, no se puede escindir del otro, pero sí, una vez que alcanzó el yo, retirarse para poder desarrollarlo y encontrar su sentido, ¿no? El sentido de la vida. Más elevado que el amor al prójimo es el amor al lejano y al venidero. Más elevado que el amor a los hombres es el amor a las cosas y a los fantasmas. Obviamente lo más deseable para Zaratustra va a ser el amor al superhombre, ¿no? A ese ser humano que todavía no existe, que está adelante. Eso es lo que tenemos que amar, nuestra superación. No tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar al lejano, a ese que está por venir, que está lejos. Y acá también está jugando con palabras. Prójimo quiere decir cercano, próximo. No, yo no aconsejo el amor al próximo, el amor a aquel que tenés cerca. Yo recomiendo el amor a aquel lejano superhombre que está adelante. Hacia ahí tenemos que llegar, eso es lo que tenemos que amar verdaderamente. La superación del ser humano. No regocijarnos con la compañía actual cercana. Tenemos que amar a los fantasmas, dice. Ese fantasma que corre delante de ti, hermano mío, es más bello que tú. ¿Por qué no le das tu carne y tus huesos? Pero tú tienes miedo y corres hacia tu prójimo. Si ese miedo de superarse a sí mismo, al ser humano, lo hace correr hacia lo cercano, al amor al prójimo. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que tiene que hacer es darle su carne y sus huesos al superhombre. Voluntad, dice un poco cartesiano en ese alcanzar el yo, aunque parecería iniciarse en un otro. Claro, sí. Según Descartes, no hace falta el otro, ¿no? Sí, es un movimiento cartesiano, pero que tiene un inicio, tiene un fundamento en la otredad, podríamos decir muy posmodernamente. El yo es posible por un otro, eso jamás lo admitiría Descartes. O sí, pero ese otro sería Dios. El yo está fundamentado en otro, ese otro es Dios. Lo que estaría diciendo acá Zaratustra es, el yo está fundamentado en el otro y ese otro son otros seres humanos.
Sí, no es Dios. Ahí bajó el fundamento del yo, del cielo, a la tierra. No consiguen soportarse a ustedes mismos y no se aman bastante. Por eso quieren seducir al prójimo a que los ame y dorarse a ustedes con su error. Entonces aquellos que buscan amor en el prójimo es porque no se pueden amar a sí mismos. Ese buscar constantemente la aprobación de los demás refleja un descontento del sujeto consigo mismo. Entonces eso es lo que quiere evitar. No que tengan amigos las personas y que quieran al prójimo, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es, bueno, primero hay que aprender a amarse a sí mismo, primero hay que aprender a vivir en soledad, para después salir y buscar compañeros de viaje, que es lo que hizo Zaratustra, ¿no? Una vez que se reconoce el yo en el otro, retirarse, aceptarse, no sé, amarse a sí mismo y después ahí, a partir de ahí, puedes salir y amar a otra persona, ¿no? No basar el amor al prójimo por una falta de amor a sí mismo. Yo quisiera que no soportasen a ninguna clase de prójimo ni a sus vecinos. Así tendrían que crear, sacándolo de ustedes mismos, su amigo y su corazón exuberante. Si eso es lo que te va a obligar a crear cosas, estar solo, estar en compañía, estar con prójimos, lo que nos hace es amoldarnos a un rebaño, a una masa. Y ahí perdemos el carácter individual, perdemos el valor de la individualidad. Entonces no recomienda para nada el amor al prójimo, sino que recomienda ese cerrarse sobre sí mismos para encontrar aquello que tenemos que dar o aquello que podemos sacrificar en pos del superhombre. Porque eso es lo que es el hombre actual, un camino, como habíamos dicho, un puente hacia el superhombre. Entonces tenemos que encontrar aquello que nosotros podemos aportar a ese futuro lejano, o a ese lejano que amamos. Invitan a un testigo cuando quieren hablar bien de ustedes mismos. ¿Sí? Cuando quiero ser valorado, cuando quiero hablar bien de mí, busco a los otros. Y una vez que lo han seducido a pensar bien de ustedes, también ustedes mismos piensan bien de ustedes. Como si el amor propio dependiera de que los otros nos amen. Y Zaratustra habla en virtud de la autonomía, ¿no? de la valoración a sí mismo. La dependencia de otro no es deseable, para Zaratustra por lo menos. No miente tan solo aquel que habla en contra de lo que sabe, sino ante todo aquel que habla en contra de lo que no sabe. Y así es como ustedes hablan de ustedes en sociedad, y al mentirse a ustedes, mienten al vecino. Sí, si yo voy a buscar aprobación en el otro y trato de convencerlo de que soy el mejor, aunque no me conozca a mí mismo, eso en ese caso estoy mintiendo, no estoy siendo sincero. Sí, porque estoy hablando de lo que no sé. Estoy hablando de mí. ¿Sí? Y al no conocerme a mí mismo, estoy siendo poco sincero. Estoy tratando de convencer al otro de algo de lo que yo mismo no estoy convencido. Y eso es un acto de mala fe, podríamos decir, usando un término de Sartre, ¿no? Es un acto de mala fe. Hablar a los demás de nosotros, bien de nosotros, y tratar de convencerlos de que somos los mejores, por ejemplo. Porque nosotros mismos nos queremos convencer de que somos los mejores. Así habla el necio, dice Zaratustra. El trato con hombres estropea el carácter, especialmente si no se tiene ninguno. Sí, ahí está el problema.
¿sí? Ir a tratar con otros hombres cuando en realidad, o ir a buscar la aprobación de otros cuando no me apruebo a mí mismo en primer lugar. El uno va al prójimo porque se busca a sí mismo y el otro porque quisiera perderse. Sí, hay dos motivos por los que vamos en busca del prójimo. Primero, porque nos queremos buscar a nosotros mismos. Y de otra manera, porque nos quisiéramos perder. Sí, esos son los dos motivos, según Zaratustra, por los que vamos a buscar al prójimo. Por los que queremos amar al prójimo. Para perdernos a nosotros mismos o para buscarnos, para encontrarnos. Bueno, ninguna de estas dos cosas es válida, ¿no? Su amor al... Perdón. Su mal amor a ustedes mismos es lo que les trueca la soledad en prisión. Entonces es un mal amor a nosotros mismos lo que convierte nuestra soledad en una prisión. Entonces primero para seres humanos individuales que se valoran a sí mismos, tendríamos que estar cómodos en soledad. Si no estás cómodo en tu soledad, bueno, de ninguna manera podrías desarrollar tu individualidad, ¿no? Si buscas el fundamento de tu existencia afuera tuyo, en los otros, bueno, no vale la pena tu existencia. Por lo menos esto es lo que está promoviendo Zaratustra, ¿no? O lo que yo interpreto que promueve Zaratustra. Los más lejanos son los que pagan su amor al prójimo. Y en cuanto se juntan 5, siempre tienen que morir un sexto. Si acá el que paga el amor al prójimo es el superhombre, el que todavía no llegó, ¿sí? Cada vez se retrasa más la venida del superhombre. El amor al prójimo es un estancarse, ¿sí? Un estancarse en lo próximo, la proximidad. Y lo que tiene que hacer el ser humano, según está promoviendo Zaratustra, es tirar flechas hacia el futuro, hacia el superhombre. Preparar la llegada del superhombre. Promoverla, impulsar la llegada del superhombre. Y el amor al prójimo lo que hace es retrasarla. Entonces los valores de Zaratustra se van a mover en ese sentido. Sí, lo bueno va a ser lo que movilice la venida del superhombre, ese tirar flechas hacia adelante, y lo malo va a ser el estancamiento, el contentarse con el estado actual de cosas. Yo no amo tampoco sus fiestas, dice. Demasiados comediantes he encontrado siempre en ellas, y también los espectadores se comportaban a menudo como comediantes. Yo no les enseño el prójimo, sino el amigo. Sea el amigo para ustedes la fiesta de la tierra y un presentimiento del superhombre. Ya habíamos visto ese amigo que se nos enfrenta, ese amigo que nos invita a superarnos, que nos ofrece resistencia. Eso es lo que necesitamos, no prójimos a quienes amar. Necesitamos amigos, y amigos como los ha definido Zaratustra anteriormente, ¿no? Esos amigos que promueven el movimiento, que nos invitan a superarnos a nosotros mismos, que nos invitan a preparar la venida del superhombre. En el amigo no media el amor, dice Carmen. No, habíamos visto que no. O si hay amor, es un amor al superhombre, no a ese amigo, ¿no? Yo les enseño el amigo en el que el mundo se encuentra ya acabado, dice. Como una copa del bien. El amigo creador que siempre tiene un mundo acabado para regalar. Eso es un verdadero amigo, ¿sí? Para Zaratustra. Un amigo que nos ofrece una mirada del mundo distinta, novedosa, individual. Y en algunos casos se opone a nuestra visión del mundo, ¿no?
Ese es el regalo que nos hace nuestro amigo. Ese es el regalo que le puede hacer cualquier humano al resto de los humanos, ¿no? Ofrecer una mirada, una interpretación del mundo nueva. Un mundo acabado, ¿no? Cada existente humano es un mundo acabado. Tiene una perspectiva única de ese mundo. Y el mejor regalo que nos puede hacer otro ser humano es ofrecernos esa perspectiva. Eso es un buen amigo. No el que está de nuestro lado, el que nos da la razón en todo. Un buen amigo para Zaratustra es aquel que ya tiene formado un mundo acabado, que ya tiene una perspectiva del mundo y nos la muestra tal como es, por más que no nos contente esa perspectiva del mundo. Entonces no busquemos en el amigo, dice Zaratustra, una voz que esté de acuerdo con nosotros. El mejor amigo también tiene que poder ser un enemigo, y un enemigo digno, ¿no? Que nos ofrezca una verdadera oposición al mundo que percibimos nosotros. Ese es el mejor amigo. ¿Por qué? Porque nos impulsa a nosotros a movernos. Me perdí. A ver. Acá está, un presentimiento del superhombre. Yo les enseño el amigo y su corazón rebosante, pero hay que saber ser una esponja si se quiere ser amado por corazones rebosantes. Yo les enseño el amigo en el que el mundo se encuentra ya acabado, como una copa del bien. El amigo creador que siempre tiene un mundo acabado que regalar. Y así como el mundo se desplegó para él, así volverá a plegársele en anillos, como el devenir del bien por el mal, como el devenir de las finalidades, surgiendo del azar. El futuro y lo lejano sean para ti la causa de tu hoy. Sino no el prójimo, no lo próximo, no lo cercano, lo lejano. A lo cercano y al presente se lo pone el futuro y lo lejano. Eso es lo que tiene que buscar el superhombre. En tu amigo debes amar al superhombre como causa de ti. Sí, el superhombre es causa de nosotros, por más que esté adelante. Sí, acá también, otra inversión de valores en la filosofía. Según la tradición, la causa siempre es anterior al efecto. Bueno, acá Nietzsche nos está hablando al revés, ¿no? El superhombre es la causa de que existamos nosotros. Nuestra causa está adelante, está en el futuro, no está en el pasado. Es una imagen un poco teleológica de la historia, ¿no? Del devenir humano. Más cercana a Aristóteles, podríamos decir. Nuestro fin está adelante. Nuestra causa, la causa de nuestra existencia está en el futuro, no en el pasado. Otra vez, el futuro y lo lejano sean para ti la causa de tu hoy. En tu amigo debes amar al superhombre como causa de ti. Hermanos míos, yo no les aconsejo el amor al prójimo, yo les aconsejo el amor al lejano. Así habló Zaratustra. Y bueno, terminamos con el discurso del amor al prójimo. El sábado que viene vamos a empezar con otro, se llama Del Camino del Creador. Nos quedamos hoy entonces en la página 37 y seguimos el sábado que viene. Bueno, espero que les vaya bien, les deseo un feliz año nuevo para aquellos que lo festejen. Y nos estamos viendo el sábado que viene ya en el 2025. Así que bueno, felicidades a todos, no tomen mucho. Y si toman, no manejen. Nos vemos. Chau, chau.